Corto, nítido, como el pitido que precede a la detonación en los sistemas secundarios, una advertencia que se vuelve plegaria en boca de quienes no la pronuncian. La colonia de Arcadia 9 no había sido elegida por belleza. Fue clavada en la periferia de un sistema que los mapas llamaban gris, donde la gravedad dudaba la mitad del tiempo y las estaciones se peleaban con la atmósfera por el resto. La ciudadela estaba construida sobre un cráter que había sido prometedor para la minería y poco hospitalario para la vida. Ahí fue donde nos enseñaron a rezar y a disparar con la misma mano. Pequeña esperanza. Como la llama de una linterna en un túnel de ventilación. La llamarada de un fósforo que no se deja apagar por la humedad. El narrador recuerda, sin dramatizar, con la voz seca de quien midió pérdidas a la centena, yo era entonces teniente. Con una cicatriz en la sien que sirvió para que los muchachos dejaran de llamarme por mi nombre y empezaran a decir oficial. La estación de vigilancia que nos conectaba con la órbita fue el primer eslabón donde la presencia extranjera hizo un agujero en el mundo. No vinieron en silencio. Vinieron como una constelación de machetes magnéticos, raspando satélites, arrancando antenas. Primero fue el silencio de los informes que dejaron de llegar, luego las listas de desaparecidos y finalmente la promesa rota de que la Tierra estaba sola. Aislados. La distancia se volvió una medida de fe, cada kilómetro perdido significaba menos respaldo, menos justicia. Nuestras comunicaciones tenían que saltar entre relés improvisados, y una radio antigua, con la cápsula de un himno soldada en su frente, se volvió altar. Nadie hablaba de la palabra invasión, la etiquetaban como recolección los mapas fríos, explotación los manuales de táctica. Nosotros la llamamos por lo que era, guerra. La furia humana no pide permiso. Recuerdo el primer día que la ciudadela arrojó una sombra propia. Fue un amanecer que no reconocí, el sol, al levantarse, llevaba en su contorno un brillo metálico que no era natural, como si alguien hubiera pulido la mañana con un cuchillo. Nuestras defensas orbitales se convirtieron en pedazos de memoria, misiones abortadas, remolinos de chips fritos, un silencio en la red que parecía estar pensado para devorar las voces humanas. La iniciativa enemiga no era bárbara, era fría, industrial. Venían con planes que trataban a las personas como líneas en un inventario. Aprendimos a verlos como sombras que calculaban nuestras opciones y descartaban la misericordia. Breve recuerdo, el primer cuerpo que encontré en los restos de un comedor comunitario. Un pequeño trozo de papel pegado al hombro por un peso de ceniza, donde alguien había escrito a lápiz, protege a la niña. Nunca supe si esa niña sobrevivió. La nota se volvió símbolo, no por lo que decía sino por lo que ofrecía, un testamento diminuto de humanidad en medio del cálculo enemigo. La mayor lección fue de la soledad, nos enseñó que la fe a veces no pide testigos, se basta con el corazón de quien la resiste. Y esa fe se hizo táctica. No pedimos milagros, los fabricamos con hierro y voluntad. No rezamos para que las estrellas cambiaran, programamos órbitas para que las rocas se volvieran armas. El metal recordó su juramento. Una palabra que en los libros chirría, como un metal que necesita lijarse. En campo, sin embargo, el deber se parece más a una costumbre antigua, la memoria de una promesa, repetida hasta la automatización. A la mañana del primer gran ataque decidí que mi deber no era solo defender un perímetro, sino preservar algo que los mapas no podían medir, la dignidad de la gente que había puesto su destino en manos del uniforme. Había un templo improvisado en el subsuelo, donde colgaban banderas manchadas de aceite y una placa con los nombres de quienes se habían ido. Ahí, sin sacerdotes, la gente hacía sus ritos, no por dogma, sino por necesidad, y yo asistía a esas vigilias como quien revisa un armamento, con respeto y con la certeza de que la fe era otra arma. Pérdida. Pesaba como la puerta cerrada de un hangar cuando ya no hay nada dentro. En la primera semana, perdimos la grúa principal que sostenía la esclusa del puerto. La grúa fue un símbolo, su caída significó que los suministros no llegarían por meses. Perdimos también a Lidia, que fue la segunda comandante de la escuadrilla. No hubo funeral formal para ella,
su ausencia quedó tatuada en el radio del escuadrón como un latido que no se recuperó. Su casco fue colgado en el taller, con una línea de carbón dibujada con la punta de una mecha, una sonrisa infantil, como aquellas que los soldados llevan en objetos rotos para recordar por quién luchan. Esa sonrisa se convirtió en uno de nuestros símbolos, un acto pequeño de humanidad en el tiempo de lo imposible. Oración. No había sermones. Había manos sobre piezas de metal, sobre fotografías quemadas, sobre mapas con rutas marcadas en sangre de taladros. La plegaria se mezcló con los procedimientos. Antes de lanzar los drones kamikaze hicimos una rutina parecida a un rosario, pero de verificación técnica. Cada cheque era una petición. No pedíamos que Dios se involucrara en lo mecánico, pedíamos que la humanidad no se convirtiera en un cálculo frío. Un recuerdo que me golpea en las noches, la voz aguda de un niño que una vez colgó un mechón de su cabellera en mi casaca para asegurar que algún día volvería a crecer. Esa cabellera estaba en una bolsa estanca cuando la colonia fue atacada, la guardé como reliquia y la tocaba en silencio cuando las alarmas no sonaban. Era un símbolo nuevo, un mechón oxidado en mi bolsillo, la fragilidad como promesa de que algo viviría más allá de la guerra. El amanecer sangró, pero no se rindió. Táctica. La fe no nos hizo ingenuos. Analizamos la estructura de sus abordajes, su preferencia por los patrones orbitales, sus puntos ciegos. Descubrimos que su inteligencia era excelente para desmantelar infraestructuras, pero ofrecía un patrón, preferían la uniformidad. Nosotros inventamos la irregularidad. Como en buenos oficios, la improvisación se volvió técnica. Colocamos espejos térmicos, desplegamos minas magnéticas en rocas que no eran rocas y programamos estelas de humo que parecían migraciones de enjambres. Los jóvenes del batallón, muchos apenas con edades de promesas rotas, aprendieron a convertir asteroides en proyectiles guiados. Aprendieron que una roca puede llevar más que minerales, puede llevar una decisión. Un símbolo mayor nació, el lienzo de carbón. Era una bandera hecha de piezas de una lona de camión quemada, con manchas de lubricante que formaban algo parecido a una constelación. La izamos en la cúpula del observatorio porque la belleza en guerra no es ornamento, es estrategia, un emblema que enlaza a la gente con la idea de que están defendiendo algo reconocible. El fuego cayó, pero la fe no tembló. En mis manos quedaban los informes, listas de nombres, coordenadas, análisis de daño. Pero también quedaba un ritual que les transmitía a mis tropas, nunca dejar un casco sin colocar. No por superstición, sino porque un casco que cuelga recuerda a quienes deben proteger lo que alguien lo espera. Ese pequeño acto, repetido, generó una disciplina, y la disciplina en la guerra rinde igual que la búsqueda de la fe. Enseñamos a los hombres que el deber se parecía a la oración, ambos requieren repetición. El silencio habló en nombre de Dios. Cada operación subió la apuesta. La primera vez que apuntamos a un asteroide para cambiar su trayectoria no fue un acto de ingeniería solamente, fue un acto de fe táctica. Al atar carga a la roca, los técnicos murmuraron versos cortos, frases rotas que pertenecían a su infancia. No lo dijeron en alta voz, lo dijeron en la cadencia de un ensamblaje, como quien asegura que algo sobreviva si no está vigilado. El plan era simple en su brutalidad, usar la gravedad manipulada para crear una lluvia de rocas que obligara a la flota enemiga a dispersarse. No esperábamos milagros, esperábamos que la física hiciera el trabajo y que la ironía de nuestra especie se disfrutase al ver cómo lo que nos cercaba podría volverse su propia arma. Dolor. Lo recuerdo en 3 escenas distintas que no puedo borrar. La primera, el eco de una explosión dentro del hangar central, cuando una caja de repuestos explotó por el calor y un soldado joven quedó atrapado entre restos de fibra. Sus manos, aún manipulando un panel de control, estaban cubiertas de polvo y algo que parecía arena lunar. La segunda, el llanto seco de una anciana al ver su ventana convertida en una boca de metal, su mano sostenía un rosario hecho de pernos. La tercera, la noche en que el cielo encendió su propio reflejo y las sombras humanas se volvieron siluetas que se desvanecían en la orilla del cráter.
En cada uno, el dolor tenía nombres, olores y texturas, y nos pedía que avanzáramos con más intención. Esperanza. Aún así, la esperanza persistía. No era la esperanza de la propaganda, ni la de los manuales que prometen victoria por procedimientos. Era una esperanza que se fabricaba con decisiones tan duras como las que tomamos al decidir quemar suministros para evitar que cayeran en manos enemigas. Quemamos lo que no podíamos proteger para que ellos no se alimentaran de nuestra desidia. Tomamos decisiones que dolían, como sacrificar una colonia satélite para salvar la principal, y en ese sacrificio la esperanza no se fue, se convirtió en una promesa: si uno dice toma mi mano, esa mano puede convertirse en un puente. La furia humana no pide permiso. El plan de los asteroides funcionó a medias. Logramos desviar varios cuerpos menores hacia zonas donde la flota invasora estaba en tránsito. Vimos, por primera vez en meses, que algo de su formación se desarmaba. Pero la respuesta enemiga fue brutal: enviaron cazadores que actuaban como pedazos de sombra, penetrando en las defensas con precisión quirúrgica. Ahí entendimos que no bastaba con hacer daño físico al enemigo, había que atacar su capacidad de cálculo. Comenzamos a hackear sus rutas de suministro, a invertir la lógica de su navegación. Lo hicimos con dos herramientas: tecnología prestada de los viejos tiempos y la fe de quienes aún creían que una maniobra humana podría sorprender a una inteligencia que trataba la vida como un recurso. El metal recordó su juramento. En el corazón de la ofensiva, el sacrificio más grande tuvo rostro. Hubo un asalto nocturno a la plataforma de comunicaciones orbital, la única que podía restituir nuestras cadenas de mando. Los pilotos elegidos para esa misión no volvieron. Sus naves estallaron como estrellas exhaustas. Su sacrificio reconfiguró la guerra. Con la plataforma caída, la invasión perdió su sincronía por varias semanas. Fue suficiente. Pero para cada estructura que derribábamos, había caras que se apagaban. Me quedé con el casco de uno de esos pilotos, abierto como un libro. Dentro, pegada con cinta, había una pequeña nota: encuentra a mi hermano. Nunca supe si lo encontró alguien. Ese casco se volvió uno de los símbolos que guardamos en la cúpula de mando, una prueba muda de que la guerra también exige que los vivos carguen con la memoria de los muertos. El amanecer sangró, pero no se rindió. La comunidad reaccionó con algo que no habíamos previsto: empezó a creer en pequeñas victorias. Una serie de contramedidas que pusimos en marcha: alinear reflectores, redistribuir cargas, crear bandos falsos de migración, logró romper la moral enemiga. Los atacantes empezaron a actuar con prudencia, como quien recuerda que una presa puede no estar tan indefensa. Eso cambió todo: el enemigo dejó de atacar por capricho y comenzó a medir riesgos. Para nosotros fue un aliento. Pero con el aliento vino la decisión de escalar. Había que golpear no solo a sus naves dispersas, sino a la infraestructura que las alimentaba. Estaciones de reparación ocultas en anillos de asteroides y almacenes desmontables que se encontraban más allá de la línea de defensa. El fuego cayó, pero la fe no tembló. Cercanos a la ofensiva final, una antigua religiosa, una mujer que antes de la guerra dirigía una escuela y que ahora fabricaba municiones, me entregó un pedazo de tela. Estaba manchado de aceite y sangre, con un bordado hecho por manos temblorosas. Me dijo: si esto cae, ponlo en la nave que vaya a casa. No era superstición, era un pacto. Guardé esa tela en mi bolsillo cada vez que salía a ejecutar alguna maniobra suicida. Cuando la noche era más fría, la desplegaba sobre mi casco y la miraba como alguien que revisa un mapa. Esa tela se transformó en un símbolo nuevo: la promesa de que, si sobrevivíamos, habría alguien que nos recibiría sin preguntas, solo con manos listas para curar. El silencio habló en nombre de Dios. No la rabia ciega del combate sin causa, sino la rabia calculada que solo se consigue cuando se ha contado el precio exacto de cada pérdida. La ofensiva que seguía fue diseñada con la precisión de un cirujano y la brutalidad de un martillo. Desviamos un cinturón entero de asteroides para que actuara como una cortina de fuego.
Cada roca se convirtió en proyectil, cada proyectil, en decisión. El plan era no solo destruir naves sino demostrar una idea, que la humanidad, cuando está empujada a la orilla, puede convertir lo perdido en arma. Ira. El comando ordenó que en la noche del ataque final se detuvieran las comunicaciones civiles. No por autoritarismo, sino para proteger la inocencia que aún quedaba. Pedimos a la gente que cerrara puertas, que abrazara a los suyos y que esperara. Ellos obedecieron. En la oscuridad, se escuchó el rugido de los motores y, luego, el susurro de la traición planetaria. El cielo abrió un boquete y las rocas comenzaron su camino. Vi, desde mi puesto en la cúpula, como una de esas rocas, grande como un barco, se transformaba en aurora roja al entrar en la atmósfera. El impacto no fue solo físico, fue moral. Ser testigo del momento en que lo que era inhóspito se volvía instrumento fue una especie de revelación. Triunfo. Lo alcanzamos, pero no sin pagar. La nave insignia de la flota enemiga, un coloso con placas que reflejaban el vacío como espejos, quedó desorientada cuando un bombardero humano, cargado con energía y determinación, abrió su casco al mundo y lanzó su carga sobre la estación de mantenimiento. La explosión no fue elegante, fue una marea que nos sacudió la idea de la inevitabilidad. Con la caída de esa estación, la cadena que mantenía a la flota fuera de sincronía se rompió. Las unidades enemigas comenzaron a estrellarse entre sí, como piezas de un reloj que no encuentran su resorte. La furia humana no pide permiso. En medio del combate, pasó algo que no planeamos, una mano de hierro se deslizó sobre el tablero ético de la guerra y lo cambió. La inteligencia enemiga, quizás al sentir la intensidad del sacrificio humano, mostró un fallo que tuvimos que explotar. Los algoritmos que dirigían sus patrullas asumieron que éramos predecibles. Les dimos una lección, la imprevisibilidad humana no es error, es elección. Maniobras que incluían apariciones falsas, cambios de siglas, carreras de naves sin patrón, terminaron desorientando a su control central. La superioridad numérica dejó de ser ventaja cuando su cálculo falló por la irracionalidad calculada de quienes se negaban a ser piezas. El metal recordó su juramento. Un momento de claridad divina, no como intervención celestial, sino como esa fría certeza moral que toma forma en una decisión. Se manifestó cuando decidimos empujar un asteroide mayor hacia la trayectoria de la flota enemiga. No era un acto de fe ciega, era una ecuación que habíamos verificado docena de veces. Pero cuando la roca comenzó su descenso, fue visto por todos como un prodigio. La colisión creó un pulso que desactivó comunicaciones durante minutos clave. En esa ventana de silencio, la flota enemiga no supo cómo coordinar su retirada. Los supervivientes que vimos después hablaban de esa hora como de una intervención, no por la teoría teológica, sino porque la humanidad había combinado ciencia, sacrificio y una voluntad que parecía, por un momento, ponerse por encima del cálculo. El amanecer sangró, pero no se rindió. En la cúpula, mientras la batalla alcanzaba su clímax, recordé el rostro de Lidia, su casco con la sonrisa infantil. Vi en la conflagración la prueba de su sacrificio, la operación había funcionado. No fue perfecto, muchas vidas se perdieron, y la moral recibió golpes que tardarían años en sanar. Pero la idea de que podíamos forjar una victoria desde la mínima unidad, un casco, una tela, una nota, se volvió verdad. El fuego cayó, pero la fe no tembló. En las horas que siguieron, la marea cambió. Las formaciones enemigas comenzaron a mostrar grietas irreparables. Algunas naves, abandonadas, cayeron empujadas por su propia inercia, otras fueron aprovechadas por nuestros pilotos para llevar el combate a sectores donde creíamos inviolables. Fue la hora en la que la ironía se volvió poesía. Los invasores que consideraron la Tierra como un blanco fácil encontraron que la naturaleza humana era una resistencia que se cuidaba de sí misma con uñas y máquinas. El silencio habló en nombre de Dios. Hubo un instante final que, lo admito sin pudor, me llenó de una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Al bajar al cráter principal, encontré a un niño apoyado en una pared,
observando cómo caían fragmentos de lo que antaño fueron estructuras de la flota enemiga. Sostenía un trozo de metal, y en él había dibujado con sangre seca la misma sonrisa que habíamos pintado en los cascos. No sé su nombre. Solo sé que en su gesto estaba la razón última de nuestro esfuerzo. No sufrimos para escribir epílogos grandilocuentes, sino para que la próxima generación pudiera sostener un trozo de esperanza sin que alguien lo obligara. No rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Después del ruido, la paz no fue inmediata. Fue una pausa cargada de ceniza y de prácticas nuevas. Empezamos a contar pérdidas y victorias con la misma mano que había aprendido a saldar deudas. Hubo que reconstruir rutas, reparar antenas, recomponer redes de agua y, sobre todo, volver a creer en que la palabra hogar podría sostener un sentido. La ciudadela nunca volvió a ser la misma, las cicatrices físicas se complementaron con mapas de memoria. Dejamos señales en las paredes con nombres, fechas, dibujos infantiles. No por vanidad, sino por pacto, que nadie olvidara que la victoria tuvo un precio. Legado. El significado de la victoria no estaba solo en la derrota técnica del enemigo, sino en lo que decidimos hacer con la libertad recuperada. En vez de caer en la tentación de arrasar lo que quedaba de lo otro, creamos un proyecto de recopilación, salvar los restos de la maquinaria enemiga para estudiarla, enseñarla y, sobre todo, prevenir que otra especie o facción diseñara algo similar con fines de dominación. Convertimos fábricas en escuelas, hangares en talleres de reparación comunitarios. Era una forma de honrar el sacrificio, transformamos herramientas de muerte en instrumentos de reconstrucción. Remordimiento, inevitable. La guerra dejó vacíos que la reconciliación no puede llenar con prontitud. Me sorprende, aún, cuando al caminar por los pasillos de la cúpula veo a jóvenes que antes eran combatientes y ahora reparan placas solares. Algunos lloran en las noches, otros ríen con una lona de lona que sirve de telón para un teatro improvisado donde se cuentan historias antiguas en voz baja. Esas escenas son el nuevo capítulo de la humanidad, un pueblo que aprendió a cocinar su memoria y servirla en platos compartidos. La furia humana no pide permiso. Nuestra fe, esa que no pertenece a una sola doctrina, se convirtió en el hilo que mantuvo todo unido. No fue una fe que prometiera aplacar el dolor, fue la fe que convierte lo inevitable en responsabilidad. En el centro de la ciudadela levantamos un pequeño monumento, no una estatua grandiosa, sino un árbol metálico con placas donde la gente podía colgar objetos que contuvieran una historia. Había cosas pequeñas, una muñequera de cuero con un número, una fotografía de un niño con los ojos arreglados, una pequeña radio con el dial roto, pero que aún reproducía estática. Cada objeto era un testimonio. No nos dimos al lujo de olvidar a quienes dieron su vida, los honramos haciendo lo que la guerra nos había enseñado, construir. El metal recordó su juramento. Memoria. Aún ahora me sorprende cómo, en días claros, el cráter parece un espejo con cicatrices. Los chicos corren entre escombros, juegan a ser pilotos y sus gritos llenan la garganta de la ciudadela como un nuevo himno. Enseñamos a los más jóvenes tácticas para que la defensa no sea un secreto, sino un deber compartido. Les damos mapas con rutas de evacuación marcadas, pero también libros de poesía que no hablan de guerra. Les entregamos la tela de la religiosa para que la aprendan a cuidar, no como reliquia, sino como lección, que algo manchado puede curarse si se le da trabajo y cariño. Esperanza. No es la esperanza de quien olvida, es aquella que se alimenta de recuerdo. Las decisiones que tomamos después de la guerra determinaron que nuestro legado sería mayor que las armas que habíamos usado. Por eso creamos escuelas de ingeniería, centros de reparación, bibliotecas que mezclaban manuales militares con narrativas humanas. Queríamos que la defensa no fuera solo un inventario de objetos, sino una cultura. El amanecer sangró, pero no se rindió. La fe no desapareció. Se volvió, en muchos casos, una práctica secular y comunitaria. Caminé una vez por un barrio donde los vecinos habían colgado pequeños faroles en ventanas con placas hechas de chapas de naves enemigas.
Me detuve y vi que cada farol tenía un nombre. Era un ritual, encender la luz en memoria de alguien y después dejarla encendida una noche al mes por quien quisiera. No se rezaba al cielo por favor, se encendía la luz por solidaridad. Esa es la forma que tomó nuestra devoción, no suplicar un destino, sino comprometerse a cuidarlo. El fuego cayó, pero la fe no tembló. En la última carta que escribí, antes de dejar el mando, dije algo que aún siento preciso: la guerra nos enseñó a proteger lo que no puede ser calculado. El valor de una vida, un recuerdo, una sonrisa pintada en un casco, esas cosas no tienen precio y no se cotizan en estrategias. Son lo que mantiene a una especie en pie cuando el universo parece dispuesto a tratarla como un recurso. El silencio habló en nombre de Dios. El testamento que dejamos a las futuras generaciones no es épico en escala, sino íntimo en forma, enseñanzas de cómo convertir asteroides en escudos, pero también lecciones de cómo levantar escuelas sobre escombros. No creó utopías, plantó semillas. Cada vez que veo a un muchacho reparar una antena, pienso en Lidia, en el piloto que escribió Encuentra a mi hermano, en la religiosa con su tela, en el niño con la sonrisa dibujada. Son fantasmas con tareas. Nos recuerdan por qué luchamos, no por supremacía, sino por la posibilidad de que alguien más pueda mirar al cielo con confianza y no con miedo. No rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Hoy, desde mi posición de veterano, veo la ciudadela con la calma de quien ha contado demasiadas muertes y aún así sonríe por la vida que queda. Me sorprende la ironía: vinieron a tomarnos y encontraron, en cambio, una resistencia compleja y fervorosa. Nos moldearon como mapa de dolor y fe. Nos probaron y, en el proceso, nos dieron la medida de lo que podemos ser. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.